¿Alguna vez te has preguntado qué enseñó Jesús sobre cómo manejar tus finanzas? ¿Sabías que sus parábolas contienen lecciones poderosas que pueden transformar tu forma de ver el dinero? Prepárate para un viaje emocionante lleno de revelaciones impactantes y consejos prácticos que te ayudarán a tomar el control de tus finanzas y vivir una vida de abundancia y generosidad. Comencemos explicando las diferentes parábolas que Jesús nos enseñó y así podremos tener una comprensión más amplia del tema de las finanzas personales. Iniciemos con la parábola de los talentos. En el Antiguo Oriente, la palabra talento no solo se refería a una habilidad especial, sino también a una unidad de peso y valor. En la parábola de los talentos, Jesús utiliza esta metáfora para enseñar una importante lección sobre la responsabilidad de administrar sabiamente los recursos que se nos han confiado. La historia comienza con un hombre rico que va a hacer un viaje y llama a sus siervos para que administren sus bienes mientras él está fuera. A cada siervo le entrega una cantidad diferente de talentos, según su capacidad. Al primero le da 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1 solo. El siervo que recibió 5 talentos inmediatamente puso su talento a trabajar y lo invirtió hábilmente, logrando duplicar la cantidad original. De manera similar, el siervo que recibió 2 talentos también trabajó diligentemente y duplicó su cantidad inicial. Sin embargo, el siervo que recibió un solo talento tuvo miedo y decidió enterrarlo para no arriesgarlo. Al regresar el hombre rico, llama a sus siervos para rendir cuentas. Los primeros 2 siervos presentan sus ganancias dobles y reciben elogios y recompensas por su fidelidad y diligencia. Pero el tercer siervo, que enterró su talento, se enfrenta a la ira y la condenación de su señor. El hombre rico le reprocha su falta de visión y le quita el talento, dándoselo al siervo que había recibido 5 talentos. Esta parábola nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que Dios nos ha dado habilidades y recursos específicos y espera que los utilicemos sabiamente para su gloria y el bien de los demás. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el plan de Dios, y es nuestra responsabilidad descubrir y desarrollar esos dones para servir a los demás. En segundo lugar, la parábola nos advierte sobre las consecuencias de no usar nuestros talentos. El siervo que enterró su talento no solo perdió la oportunidad de hacerlo crecer, sino que también sufrió la ira de su señor. Esto nos recuerda que no utilizar los dones que Dios nos ha dado no solo es una pérdida para nosotros mismos, sino que también es una falta de fidelidad hacia Dios. Además, la parábola nos enseña que no todos tenemos las mismas habilidades o recursos, pero todos somos responsables de utilizar lo que tenemos de la mejor manera posible. Dios no nos juzga por la cantidad de talento que tenemos, sino por cómo lo usamos. Lo importante no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. En resumen, la parábola de los talentos nos recuerda que somos responsables ante Dios de administrar sabiamente los recursos que se nos han dado. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos y trabajar duro para hacer crecer lo que tenemos, siempre con la visión de servir a Dios y a los demás. Que esta historia nos motive a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Continuemos con la segunda parábola. Parábola del administrador astuto. Sabiduría en el uso del dinero terrenal. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un administrador deshonesto que es elogiado por su astucia, pero al mismo tiempo es condenado por su falta de integridad. A través de esta historia, Jesús nos enseña una importante lección sobre la sabiduría en el uso del dinero terrenal para obtener beneficios eternos. La historia comienza con un administrador que es acusado de malversar los bienes de su señor. Ante la inminente pérdida de su trabajo, el administrador decide tomar medidas para asegurar su futuro. Llama a los deudores de su señor y les reduce las deudas que tienen con él, con la esperanza de ganarse su favor y ser bien recibido por ellos cuando quede desempleado. Cuando el señor descubre lo que ha hecho el administrador, en lugar de condenarlo por su deshonestidad, admira su astucia. Jesús utiliza esta historia para resaltar la importancia de ser sabios en el uso de nuestras riquezas terrenales.
Aunque el administrador fue deshonesto en su comportamiento, Jesús elogia su astucia y señala que los hijos de este mundo suelen ser más astutos en sus asuntos terrenales que los hijos de la luz en sus asuntos espirituales. La lección que Jesús nos enseña a través de esta parábola es que debemos ser sabios en el uso del dinero y los recursos que se nos han dado, no para obtener beneficios egoístas, sino para hacer el bien y ganarnos amigos fieles en el cielo. Jesús nos anima a usar nuestras riquezas terrenales para ayudar a los necesitados y hacer el bien, sabiendo que esto tendrá recompensas eternas. Esta parábola nos recuerda que el dinero en sí mismo no es malo, pero su mal uso puede llevarnos por caminos equivocados. Debemos usar nuestras riquezas con sabiduría, buscando siempre la voluntad de Dios y buscando el bienestar de los demás. Al hacerlo, podemos acumular tesoros en el cielo que durarán por toda la eternidad. Sigamos con la siguiente parábola. Parábola del rico insensato. La insensatez de poner la confianza en las riquezas terrenales. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre rico que tenía tantas cosechas que decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar sus bienes. Este hombre se sentía seguro y confiado en sus riquezas, pensando que podía disfrutar de una vida de comodidad y lujo sin preocupaciones. Sin embargo, esa misma noche, Dios le dijo: «Necio, esta misma noche te pedirán tu vida. ¿Y para quién serán todas estas cosas que has provisto?». El hombre rico, que había puesto su confianza en sus riquezas, no pudo llevarse nada consigo cuando murió, dejando todo atrás. Esta parábola nos enseña la insensatez de poner nuestra confianza en las riquezas terrenales. Aunque las riquezas pueden brindar comodidad y seguridad temporal en esta vida, no pueden salvarnos ni asegurarnos un lugar en el reino de Dios. Jesús nos advierte sobre la vanidad de acumular riquezas en la tierra sin considerar la vida eterna. La lección que Jesús nos enseña a través de esta parábola es que debemos poner nuestra confianza en Dios, no en las riquezas. Debemos ser diligentes en buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios cuidará de nuestras necesidades materiales. Debemos recordar que la verdadera riqueza se encuentra en una relación cercana con Dios, no en las posesiones materiales. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras propias vidas y prioridades. ¿Estamos poniendo nuestra confianza en las riquezas terrenales o en Dios? ¿Estamos acumulando tesoros en la tierra o en el cielo? Que esta historia nos motive a buscar primero el reino de Dios y a confiar en su provisión para nuestras vidas. Otra parábola que enseñó Jesús fue la parábola del buen samaritano. La importancia de la compasión y la generosidad. En la parábola del buen samaritano, Jesús cuenta la historia de un hombre que es asaltado por ladrones y dejado medio muerto en el camino. 3 personas pasan por el mismo camino: un sacerdote, un levita y un samaritano. Tanto el sacerdote como el levita, que eran considerados personas piadosas en la sociedad judía, pasan de largo y no ayudan al hombre herido. Sin embargo, el samaritano, que era despreciado por los judíos, se compadece del hombre y lo ayuda. El samaritano cura las heridas del hombre, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Jesús concluye la parábola preguntando quién fue el prójimo del hombre herido. La respuesta es el samaritano, quien mostró compasión y generosidad hacia alguien que estaba en necesidad, sin importar su origen o condición social. Esta parábola nos enseña la importancia de la compasión y la generosidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. Jesús nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a actuar con compasión hacia los demás, incluso cuando sea incómodo o inconveniente. Además, esta parábola nos muestra que el prójimo no es necesariamente alguien que sea como nosotros o que comparta nuestras creencias o costumbres. El prójimo es cualquier persona que necesite nuestra ayuda y a quien podemos mostrar amor y compasión. En resumen, la parábola del buen samaritano nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostrando compasión y generosidad hacia los demás, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Que esta historia nos motive a ser como el buen samaritano, dispuestos a ayudar a aquellos que están en necesidad y a mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones.
Las parábolas de Jesús sobre el dinero nos ofrecen sabiduría atemporal que sigue siendo relevante en nuestra vida diaria. A través de estas historias, Jesús nos enseña la importancia de administrar sabiamente nuestros recursos, de poner nuestra confianza en Dios en lugar de en las riquezas terrenales, y de mostrar compasión y generosidad hacia los demás. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones de esta vida y por la búsqueda de riquezas y comodidades materiales. Sin embargo, Jesús nos llama a tener una perspectiva eterna en nuestras decisiones financieras y a recordar que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser buenos administradores de todo lo que se nos ha dado, a poner nuestra confianza en Dios en lugar de en las riquezas, y a mostrar compasión y generosidad hacia los demás. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir vidas de fe, sabiduría y generosidad, reflejando el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Al final, lo que realmente importa no son las riquezas que acumulemos en esta tierra, sino las vidas que tocamos y el impacto que tenemos en el reino de Dios. Que podamos aprender de las enseñanzas de Jesús sobre el dinero y aplicarlas en nuestra vida diaria, para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las parábolas de Jesús sobre el dinero. Que estas historias nos desafíen y nos inspiren a vivir vidas de fe y generosidad, buscando siempre el reino de Dios en todo lo que hacemos. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga.